Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos visitan también. Siéntanse bienvenidos en esta ocasión. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender juntos la palabra del Señor en esta ocasión. Esta imagen es bien curiosa para mí. Es un faro en sí de Mouro en España. Está situado justamente allí. Lo interesante de ella es de que, si usted se da cuenta, ahí está siendo golpeada por distintas olas. Hay un oleaje bien duro ahí, da contra el peñasco, arremete ahí. Sin embargo, lo interesante de esto es que este faro sigue funcionando. Los faros tienen una función muy particular, ¿no? Un faro tiene que alumbrar en tiempos de oscuridad o niebla, para poder de una u otra manera evitar que un navío pueda estrellarse contra esos peñascos. Ese es su propósito en sí, su función de un faro. Que a pesar de la circunstancia, de los oleajes bravos que puedan darse en su entorno, a pesar de ello sigue alumbrando. Ahora, esto es muy interesante porque en la vida cristiana también es igual. Y el día de hoy lo que vamos a aprender es el poder ser tan estables como este faro que ustedes ven en la imagen. Estabilidad, firmeza. ¿Por qué nosotros hablamos acerca de la firmeza o la estabilidad? Bueno, muy sencillo, es porque a la medida que nosotros vamos conociendo al Señor en nuestras vidas, vamos a atravesar distintas pruebas, vamos a atravesar inclusive situaciones que no nos van a gustar o algunas circunstancias que se van a escapar de nuestras manos. Van a haber un sinnúmero de cosas. Es más, también peleamos con nuestra propia carne, día tras día, de escoger nuestra propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Es un transcurso de distintos problemas, embates, batallas que día a día nosotros hacemos, y ¿sabes qué? Nos desgastamos día tras día. Estamos desgastándonos. El cristiano de todas maneras va a tener que enfrentar situaciones, va a requerir una resistencia en sí frente a estas circunstancias que se pueden dar, y de una u otra manera esto no puede dejar a un lado el propósito con el cual nosotros hemos sido llamados, a poder seguir alumbrando, a poder seguir mostrando esa luz que no nos pertenece, que no es nuestra, que proviene de la persona de Jesús. A pesar de las circunstancias que nosotros podamos tener alrededor, debemos siempre seguir mostrando el propósito con el cual hemos sido llamados. Como dice también en la carta de Efesios, que hemos sido llamados para alabanza de la gloria de nuestro buen Dios. Ese es el propósito en sí. Pero para ello, nosotros debemos entender que debemos tener una firmeza en el Señor. Debemos establecernos espiritualmente en el Señor. ¿Por qué? Porque esta solidez nos va a permitir, nos va a ayudar a permanecer firmes a pesar de las batallas que podamos librar. Nos va a ayudar a permanecer firmes y sólidos en las adversidades que nos desaniman, que nos desalientan, situaciones que a veces escapan de nuestras manos. Esta solidez nos va a ayudar en situaciones en las cuales nos gustaría tirar la toalla y regresar atrás. Esa solidez es muy importante en nuestras vidas. Algo que yo comprendí hace años atrás, por medio de las enseñanzas que recibí, era de que la vida cristiana no es una carrera en sí de velocidad, sino de resistencia. Es algo que se da un proceso continuo, no se da a la loca en sí. ¿Por qué? Porque no es cómo uno empiece la carrera, sino cómo llegamos a terminar esa carrera en sí. ¿Cómo la terminamos? Podemos nosotros decir: Señor, te alabo porque eres grandioso, eres grande, Señor, eres grande. Te seguiré a donde vayas. Pero pasa un tiempo y lo que sucede a continuación es que comienzas a desanimarte. O pasan algunos problemas y ya no quieres agarrar tu Biblia, ya no quieres leer. En algunas circunstancias, a veces, cuando una persona termina también conociendo mucha letra, a la verdad termina envaneciéndose y menospreciando a otros. Eso más en otra oportunidad te enseñaré acerca de ello. Pero lo que nosotros comenzamos a observar es que las pruebas que nosotros vienen, las ideas que pasan por nuestra mente, a veces nos hacen abandonar la vida cristiana. En algunos casos, algunos nos paralizan.
Y por eso es necesario una estabilidad o una firmeza, una solidez en la persona de Jesús. Jesús lo enseñaba claramente y decía que no es nada sabio a una persona que comience a edificar su vida en la arena. ¿Por qué? Porque la arena no es un buen lugar para nosotros poder edificar algo. Edifica en la roca, decía. Y la roca es Cristo. Es una solidez que nosotros debemos tener. Si nosotros no estamos sólidos en la persona de Cristo Jesús o no establecemos esa firmeza en Él, podemos terminar inclusive desanimándonos, pensando en volver atrás o en dejar inclusive la fe en Cristo Jesús. Estamos en un mundo hostil. Necesitamos firmeza. Necesitamos esa firmeza en el Señor. Porque cuando nosotros nos mantenemos en esa firmeza, esta estabilidad espiritual nos va a beneficiar. Nos va a beneficiar. ¿Cómo te va a beneficiar? Bueno, vas a permanecer en el Señor cada vez más. Va a haber pecados, pero te vas a levantar una vez más, vas a pedirle perdón a tu Señor, vas a seguir y vas a seguir creciendo. Te va a beneficiar con las personas que están a tu alrededor, hijos, personas inclusive que tú estás trabajando en sus vidas. Te va a beneficiar porque vas a poder influenciar en las vidas de los otros en sí. Vas a poder influenciar en sus vidas, pero también te va a beneficiar en poder traerle honra y honor a nuestro buen Dios. Sobre todo eso. Por ello es que nosotros debemos anhelar establecernos en el Señor, anhelar tener una firmeza sólida en el Señor. Y por ello, hermanos míos, Pablo lo sabía muy claramente y él escribe una carta a Efesios, y ahí usted lo tiene, en el capítulo 4, versículo 14, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Cuando las personas no poseen una estabilidad en el Señor, carecen del conocimiento del Señor. Y como dice Job, solamente lo conocen de oídas nada más. Yo lo conozco de oídas nada más, como decía Job. Es como que, yo lo escuché de mis padres, que Dios es bueno, y me quedé con eso. ¿No? Nunca me puse a investigar, ni tampoco lo he experimentado, ¿no? Si es bueno o no. Entonces se queda nada más ahí en la teoría. Porque si no conocemos, no experimentamos una comunión con Él, yo en esta ocasión te animo a que puedas tener una comunión con Él. Porque si no, seremos inconsistentes. Llevado de un lado para otro. Un momento te levantaste con el pie derecho, ya estoy bien. Te levantaste con el lado izquierdo, no, hoy día todo me va a salir mal. Vas a jugar al horóscopo cristiano y eso no es en sí. Por ese motivo es muy importante el poder tener una estabilidad en el Señor. También en Romanos, en el capítulo 5, verso 2, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué dice? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El libro en el cual nosotros vamos a estar estudiando es el libro de Filipenses capítulo 4, verso 1. Ahí vamos a estar estudiando acerca de la firmeza, la estabilidad espiritual que un cristiano, un creyente debería tener. Acompáñenme por favor a abrir sus Biblias ahí donde están, en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Si usted no tiene una Biblia y viene y nos visita, puede también levantar su mano. Un hermano Ujier se va a acercar a usted con la Biblia abierta en el texto de Filipenses capítulo 4, verso 1. Le va a poder prestar una Biblia. Si alguien no tiene Biblia, levanta su manito y ahí se van a acercar nuestros hermanos Ujieres. Muy bien, por ahí por favor, para que puedan entregar algunas Biblias. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo 2 veces, el versículo 1, y después estaremos orando y pidiendo la dirección del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Muy bien, vamos a dar lectura entonces. Filipenses 4:1 dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Una vez más. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía,
Estad así firmes en el Señor, amados. Acompáñenme en oración, por favor. Amado Padre Celestial, en esta ocasión venimos ante ti pidiendo que nos enseñes, que nos instruyas, oh Padre, con tu buen Espíritu Santo, nos permitas comprender tus verdades, practicarlas, conocerte más y poder amarte más, Señor. Te lo pedimos, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Y también, Dios, repele nuestro orgullo también, Señor. Te lo pedimos, y a aquel que le falta fuerzas, dale fuerzas también, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. En el versículo 1 vamos a encontrar esta palabra clave, la cual se deriva todo la prédica. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Esta firmeza que está hablando da la imagen de un soldado. Es un soldado. Es un soldado que está en la batalla, está presto para justamente atacar, está al tanto porque sabe que vienen muchas circunstancias, las cuales pueden pasar a su alrededor, pero está atento en la batalla, ejecutando un rol ahí determinado, en esta firmeza. Lo interesante de esta carta es que en el versículo 1 dice así que, es decir, él había dicho algo anterior. Él acaba de asentar algunas bases anteriormente para poder pedir a la iglesia que pueda permanecer firme en el Señor. Entonces, ¿cuáles son estas bases que él ha establecido? Bueno, en el capítulo 3, si usted retrocede ahí en su Biblia, vamos a ver algunas bases. Una de ellas está situado en el versículo 10. En el capítulo 3, verso 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y aquí la primera base que él está estableciendo es seguir la imagen de Cristo. O sea, nuestro objetivo es ser a la imagen de Jesús, que la manera en la cual vivimos, en la manera en la cual nos relacionemos, podamos mostrar a las personas y decir: oye, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, trato de imitar su ejemplo, estoy comenzando a tratar de imitar, yo te voy a amar como Cristo te ama. No te lo mereces, pero te voy a amar igual, voy a orar por ti inclusive. Trata en lo posible aquí Pablo de asentar unas bases claras para poder decir: primero debemos procurar parecernos cada vez más a la persona de Jesús. Esta es una base muy clara y muy firme en la vida de un cristiano. Debemos parecernos a él. Otra cosa más que él también menciona en el versículo 14, que estableció otro, está en el versículo 14, dice ahí: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la segunda base que él colocaba era esperar el llamado de Dios. Es decir, nos vamos a ver nosotros cara a cara con el Señor en algún momento, porque somos nosotros ciudadanos del cielo. Eso es lo que quiere dejar bien establecido en esta iglesia. No solamente que tenemos que parecernos a la persona de Jesús, sino que en algún momento también lo vamos a encontrar cara a cara y tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. No nos vamos a quedar todo el tiempo aquí en la tierra, así que no ames mucho las cosas de este mundo, no las ames mucho, porque nos vamos a ir al cielo con el Señor. Definitivamente tenemos una labor y una responsabilidad aquí también en la tierra, pero no nos encariñemos mucho con este mundo. La tercera base que también encontramos en el versículo 20 al 21 habla acerca de nuestro cuerpo de gloria, que seremos transformados. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y este cuerpo de gloria ya será, no tendremos dolor, ya no nos dolerá la rodilla. Las necesidades en nuestros cuerpos serán suplidas en la persona de Dios. Tendremos cuerpos glorificados como el Señor Jesucristo. Y estas tres bases coloca Pablo para justamente preparar a la gente y decirle: estén firmes. Firmes. Estén firmes. No es una cosa a la loca que está diciendo Pablo, es un proceso. No podemos nosotros pensar de que si abrimos la Biblia domingo a domingo vamos a ser más espirituales.
No podemos pensar que si el domingo yo vengo acá a la iglesia, uy, ya estoy bien con Dios. Checking, ¿no? Cumplí bien para con el Señor y ya estoy estable en el Señor, firme en el Señor. No, es una vida constante, es un proceso constante, continuo. Es continuo. Si alguno de ustedes piensa así, le pido por favor que deje de pensar de esa manera, porque tenemos día tras día abrir la Biblia, estudiarla, meditarla, orar al Señor día tras día. Eso nos va a ayudar a tener firmeza, a parecernos más a Él, a anhelar su venida y otra cosa más, también el poder darle gloria a nuestro buen Dios. El contexto que estaban pasando prácticamente en Filipenses, acá los de Filipo, lo que sucedía con ellos era de que ellos tenían arraigado una manera de adoración. Los romanos tenían una manera de adorar. ¿Cuál era la manera de adorar? La manera de adorar de ellos era adorando al emperador de esos tiempos. En Éfeso, por ejemplo, estaba Domiciano. En este caso, aquí en Filipos, si no me equivoco, en esos tiempos estaba aún todavía Nerón, si no me equivoco. Si no, no lo es. Pero la adoración que justamente tenían ellos era que cada vez que tú mirabas la estatua del emperador ahí, lo que tenías tú que hacer es decir, salve Curios. Esa era la manera, salve Curios. Al decir salve Curios, le estabas dando honor. Curios es la palabra amo, Señor. Entonces, todas las veces que tú pasabas y querías tener esa ciudadanía romana, tenías que decir, salve Curios. Y de esa manera tú adorabas a ese emperador de esos tiempos. Pero, ¿qué sucede? Sucede de que aquí, lo que Pablo ahora les va a enseñar aquí en el versículo 1 del capítulo 4 es que tienen ellos que darle ese salve o esa devoción o esa pasión a un verdadero Curios. No dice permanecer firmes en el emperador, sino dice permanecer firmes en el verdadero Curios, que es el Señor en sí. ¿Por qué? Porque había la gran tentación de que como ahí las personas tenían, había un privilegio aquí fuerte, era de poder tener la ciudadanía romana en esos tiempos, y tú tenías que seguir muchos protocolos ahí, adoraciones y muchas cosas aberrantes, pero eso te daba privilegios. Entonces, para una persona creyente en Filipos, no era muy privilegiado ser cristiano, porque sabían también de la persecución. Sabían claramente que si no levantaban su mano y no adoraban a la imagen del emperador, los podían perseguir y hasta matar inclusive, o podían perder sus casas. No era muy famoso. En esos tiempos no era muy famoso. Pero Pablo aquí les escribe y le dice, por favor, estén firmes en el Señor. Estén firmes en ese verdadero Curios, en el Curios verdadero que es Jesús. Estén firmes en Él. Y en el capítulo 4, en el versículo 1, les habla con tanto amor, sabiendo lo que ha pasado. Si usted revisara la carta completa, vería de que hay personas que ya han dejado al Señor. Ya no han pensado, sino que han actuado. Y es más, algunos ya están pensando en retroceder, abandonar la fe cristiana. Por eso que en el versículo 4 él dice, amados, deseados, eran su gozo, eran su corona. Él deseaba verlos. Lo que va a mencionar en la carta es que él estaba preso. No se sabe en dónde, pero estaba preso. Y él estaba mandando esta carta justamente allí, amándolos, deseando poder verlos una vez más. Él sabía claramente que ellos eran su carta de presentación, al igual que muchos de ustedes tienen hijos y sus hijos son su carta de presentación. De una u otra manera, son sus amados. O aquellos que tienen grupos pequeños, también tienen un grupo al cual cuidar, amar. Y el temor de Pablo era de que algunos terminen retrocediendo. Se preocupaba por ellos como pastor. Por ese motivo es que él comienza a situar esta base, y situando esta base, él comienza a decir, estén firmes por favor en esto. Estén firmes en el Señor. Establezcanse en el Señor. Pongan su solidez en Él. Por ello, el día de hoy lo que nosotros vamos a estar revisando son dos características de un creyente que está firme en el Señor. Si tú tienes estas características, amén. Si no las tienes,
puedes trabajar justamente, puedes pedirle al Señor gracia para poder tener esas características o desarrollar esas características en tu vida. Pero vamos a ver cuáles son esas características de una persona que está firme en el Señor. Una de ellas es la armonía. En el versículo 2, por favor, acompáñenme. En el capítulo 4, versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora, aquí se desarrolla un caso, yo les diría la vecina Evodia y la vecina Síntique. Son dos cristianas. Lo interesante de estas dos creyentes es que las dos combatieron con Pablo juntamente. Es decir, han estado evangelizando, han estado en la batalla de presentar el evangelio por todo Filipo, chambeando, trabajando duro y arduo. Estaban haciendo toda esta labor. Pero ¿qué pasó? Bueno, parece de que estas dos, en el versículo 2 dice, Pablo le dice que sean de un mismo sentir. Entonces, lo contrario sería que ellas no tenían un mismo sentir. Había una disputa o había de repente algunos dimes y diretes. ¿Qué podría haber pasado? No nos dice mucho acá, pero lo que sí nos dice es que ellas habían perdido el mismo sentir que debían tener en Cristo Jesús. No había armonía. No había nada de armonía. No se sabe mucho acerca de ellas en sí. Pero cuando habla acerca de esta palabra en el versículo 3 de combatir, está hablando acerca de un término atleta, de poder tener disciplina. Ellas tenían la disciplina de poder luchar juntamente con Pablo con el Evangelio. Interesante es esta palabra, muy interesante. Eran siervas del Señor, pero parece ser que no tenían el mismo sentir en Cristo. Entonces, no sabemos cuál fue la discusión, pero en el mismo libro nos va a revelar qué pudo haber pasado. En el capítulo 2, por ejemplo, que yo tengo aquí, en el capítulo 2 de ese mismo libro, en el versículo 3 al 5, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando, ¿qué dice? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces aquí nos da un poco más de luz. ¿Por qué? Porque nos muestra aquí de que debemos nosotros tener ese sentir que hubo en Cristo. Estas mujeres, Evodia y Síntique, siervas del Señor Altísimo, podríamos decirlo así, no tenían ese sentir que hubo en Cristo Jesús. No había ese sentir. Parece que no estaban andando en humildad, no estaban estimándose el uno al otro como iguales, semejantes, sino que uno se miraba como si fuese más alto. De repente, no sé, por tener más conocimiento o más confianza con Pablo, ¿qué pudo haber sido? Pero el detalle es de que no tenían este sentir, el cual debía haber en los cristianos que justamente Pablo estaba pastoreando. Debía haber, pero no tenían. Es interesante el poder ver esto porque Pablo le dice, por favor, ruego que ellas sean de un mismo sentir en el Señor. Por favor, que se dejen de cosas. Es interesante notar que esta carta está enviada a una iglesia en sí. Ahora usted dirá, pero ¿cómo podemos aplicarlo? Bueno, en la iglesia hay distintas maneras en las cuales las personas reaccionan. Por ejemplo, hay pleitos. ¿Hay pleitos o no hay pleitos acá en la iglesia? ¿Sí hay, sí o no? Sí hay pleitos. Entre ustedes también hay pleitos. Hay chismes. Y también hay críticas. Hay críticas. Esto es muy interesante. No se toca, ¿no? Uy, no. Pastor va a hablar de chismes. Ya fui. No. Definitivamente es un tema el cual algunos ignoran, pero saben, inclusive la disciplina que se da por fornicación también se debe dar por chisme. Y está sustentado en la Biblia, por si acá. Así es. No solamente la de disciplina por fornicación, sino también por chisme, por la lengua, por lo que uno dice. Porque cuando una persona está comenzando a decir, ay, pero el hermanito tal no hizo esto la otra vez, ay, ya le puse cruz, ya está ya, nunca más. Y vas a otra persona con el chisme y dices, no, ese hermanito que está, ni trabajes con él.
Es así, es asá y es asá. Eso es chisme. Y cuando de una manera u otra una persona comienza a comunicar eso, ¿crea armonía en la iglesia? No, no crea armonía. Crea división. División. Y peor aún si esa persona ha recibido el chisme y lo tiene el chisme y le comunica a otra persona. Peor todavía. ¿Para quién estará trabajando? Porque a Dios no le gusta el chisme. Pero hay otro que sí le gusta, dividir la iglesia. Le encanta. Pero ahí está la persona y dice, no, pero hermanito, no te preocupes, ya no voy a hablar con él, ya lo perdoné en mi corazón, ya dice. Esa es una manera de engañarse, ¿no, hermanos míos? Nos volvemos más sabios que el mismo Jesús. Cuando Jesucristo mismo dice, anda, ve y habla con tu hermano. Fácil, ya está. Habla con tu hermano. Te cayó mal un líder, hizo una jugada, algo que no te gustó, etcétera, etcétera. Anda, ve y habla con ese líder. Pero ese hermano me hizo una mirada así, esto que el otro, de repente está enojado conmigo, yo no sé, ahora ya no le voy a hablar. Pero anda, ve y pregunta y mira si realmente sucede eso. No podemos nosotros dar por sentado algunas cosas y terminar perdiendo esa armonía dentro de la iglesia, porque nos dividimos, hermanos míos, nos dividimos. Y si tú encuentras una persona que es chismosa y ya le has hablado y le has hablado y le has hablado y no entiende, hay un procedimiento dentro de la Biblia. Lleva un testigo. Después comunícalo a la iglesia, a los líderes. Comunícalo, porque eso es peligroso. El chisme no puede darse dentro de la iglesia. Es satánico, inclusive podría decir. Porque cuando nosotros comenzamos a dar rienda suelta a lo que es el chisme, perdemos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y comenzamos a tener inestabilidad espiritual. No hay firmeza allí, no hay. La discordia se va a meter dentro de la iglesia y van a haber bandos. Que yo soy de Pablo, yo soy de Silas. No, yo tengo mi predicador favorito, ¿no? Es Pedro, ¿no? El otro no, yo tengo el otro que es Silas. Él es mi líder preferido. Va a haber discordia, no va a haber armonía. Eso es peligroso y satánico. Lo interesante es que en el versículo 3 nos va a decir el contraste de todo ello, ¿no? De lo que estaba pasando en Boy y Sinti, que dice en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí habla de un compañero fiel, no se sabe quién en sí, no se sabe bien, pero lo que sí tenía este compañero fiel era que tenía el mismo sentir que tenía Pablo. Buscaba el mismo interés en Cristo Jesús. Sufría con el mismo yugo que Pablo sufría. Es un contraste. Evodia y Síntique no tenían el mismo sentir, se trataban en chismes, se hablaban otras cosas, tenían discordias, etcétera, etcétera. Pero el otro lado dice, pero sí, el otro es fiel. Busca el sentir que hubo en Cristo Jesús. No está menospreciando lo demás porque yo tengo mucho conocimiento teológico. Mira, yo he estudiado fase 3, fase 2, 1, tengo escuela de siervos, tengo seminario, entonces yo sé más que tú no sabes más que yo. No. O yo soy tal y tengo mi cartón tal y tú no me puedes hablar porque no me puedes enseñar porque eres así, así. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Debemos seguir el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No vanagloriándonos. Porque todo en este mundo pasa. Algo que decía MacArthur, muy importante que la iglesia debe entender, es que la iglesia depende del amor mutuo, de la armonía, de la paz entre los creyentes, para poder tener una estabilidad espiritual. Y cuando nosotros hacemos paz, como este compañero fiel en el versículo 3, lo que sucede a continuación es que nos convertimos en un pacificador. Un pacificador es una persona que busca la paz por sobre todas cosas. Encuentra un chisme, le dicen, oye, no sabes la última, esto ha pasado con tal hermanito, ha hecho tal, y a mí no me ha gustado esta situación. Tú dices, pacificador, ¿sabes qué? Anda, ven, vamos con el hermano, te acompaño. Conversa con él, conversa. Y que termine ya ese chisme, conversa con él. Ay, no. Entonces no me digas nada, hermano mío. Pero buscamos ser pacificadores. Porque no olvidamos que la lucha no es contra carne ni sangre,
No es contra carne y sangre. Hay algo más detrás de todo esto. Y algo que nosotros también debemos entender es que aquellas personas que cuidan la iglesia del Señor en armonía, que buscan y están velando por poder acabar con los chismes, con los dimes y diretes, son llamados pacificadores. Y toda aquella persona que es un hijo de Dios es un pacificador, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, en el verso 9. Bienaventurados, ¿quiénes? Despierta, hermano mío. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos son llamados hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, debes ser pacificador. Te tiene que gustar ser pacificador, te tiene que encantar. Pueden haber peleas, pueden haber pleitos, sí los va a haber, pero no podemos descansar en eso. Debemos permanecer firmes en la persona de Jesús. Es una firmeza que se busca, por lo tanto no olvides. Si alguien viene a contarte el último chisme, mándalo con la persona correspondiente, mándalo. Si alguien quiere acusar a alguien frente a ti, mándalo a arreglar sus problemas. Que arregle sus problemas. Porque solamente al tener estabilidad espiritual, eso nos va a beneficiar y va a tener buen nombre a nuestro buen Dios. La segunda característica que nosotros vemos está en el versículo 4. En el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos míos, esta es uno de los versículos que hoy en mis días no puedo comprender plenamente. Me es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a analizar quién lo dice y con qué autoridad lo dice. Sí, ahí Dios. Por eso, hermanos míos, para mantenernos firmes, hemos encontrado dos características que un cristiano debe tener, que es pacificador, que busca la armonía. Y lo otro es que se regocija en su Señor. Por eso, si es que ya hemos comenzado a dejar o abandonar el poder estudiar la palabra del Señor, es momento de desempolvar nuestras Biblias y comenzar a estudiarlas poco a poco. Ha llegado el momento de poder orar más, comenzar a colocar los propios celulares. Yo a veces coloco celulares para que me dé aviso de que tengo que hacer algunas cosas adrede en sí, porque me olvido. Usa la tecnología, úsala también. Ponte ciertos horarios para poder orar y buscar al Señor, que te pase la voz. Y si tú dices, pero no, pastor, no entiendo cómo leer la Biblia y yo paso por bastantes pecados, por hábitos pecaminosos, estoy luchando, busca un líder espiritual. Busca a alguien que te pueda ayudar en este camino. Hay muchos líderes espirituales entre nosotros, personas que aman al Señor. Búscalos. Y tú dices, pero ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Todo esto se define en una comunión con el Señor. ¿Cómo podemos tener firmeza en el Señor? Estableciendo una comunión con Él, buscando la paz, buscando regocijarnos en Él. Porque solamente de esa manera nosotros podemos entender esto, que al tener nosotros una estabilidad espiritual firme en Él, nos va a beneficiar, pero al final de todo la idea era que Pablo sabía que ellos iban a hacer su carta de recomendación delante del Señor. Le iban a dar buen nombre al Señor. La vida de todos estos creyentes les iba a dar buen nombre a Dios, porque buscaban la paz y porque constantemente se gozaban en el Señor a pesar de las circunstancias. Esto nos ayuda, hermanos míos, a que día tras día nosotros podamos evaluar en nuestros corazones qué estamos haciendo al respecto. ¿Estamos buscando la paz? ¿O estamos prestando nuestro oído para el chisme, para la discusión, para las dimes y diretes? Estamos anulando todo chisme, estamos anulando toda cosa que de repente nos dicen. Estamos comenzando, en el argot criollo yo digo, parchar a la persona que dice, pero de esto, llévala con la persona indicada. ¿Estamos buscando también inclusive regocijarnos en el Señor? ¿O estamos pensando en 1001 formas de sacar el último préstamo para poder salir de esos problemas? ¿Qué estamos haciendo? La próxima semana estaremos terminando con 2 características más de un creyente
el cual es firme en el Señor. Vamos a orar en esta ocasión. Esto es todo por el día de hoy. Oremos en esta ocasión. Si tu Padre es Dios, yo te pido que puedas orar ahí con tu Padre Celestial. Ora a tu Padre Celestial. Y tú dirás, ¿pero qué voy a orar? Bueno, puedes acercarte y decirle, Dios, perdóname. Perdóname porque sí, yo he sido partícipe de algunas situaciones en las cuales no he buscado la armonía dentro de la iglesia. Yo he sido partícipe. Y hay que pedir perdón. Dile, Señor, perdóname, perdóname, perdóname justamente por ello. Señor, ayúdame, porque estoy pasando por circunstancias difíciles, estoy pasando por enfermedades, estoy pasando por situaciones en las cuales no hay respuesta. Estoy pasando por una situación en la cual a veces no sé qué hacer. Y me estoy desanimando. Mi fe se está apagando. Ayúdame, Señor. Habla con Él. Háblale a tu Señor. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Él sí sabe. Y tú con tus propios labios le puedes decir, acércate a Él. Y si tú eres un amigo que nos visita, una persona que aún no ha tenido no ha podido experimentar esta paz, que solamente se puede experimentar en Jesús, hoy puede ser el momento en el cual te puedas ir con Cristo a tu casa. ¿Sabes? Todas estas bendiciones, toda esta paz, todo este gozo solamente se encuentra en la persona de Jesús. Si tú aún no has tenido un encuentro con Jesús, no estoy hablando de religión, estoy hablando de vida, vida en abundancia. Si tú aún no has tenido un encuentro con Jesús, hoy puede ser el día en el cual tú puedas tener un encuentro con Él y decirle, Señor Jesús, te necesito en mi vida, te necesito en mi vida, necesito experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, necesito poder conocerte. Es un paso a la vez. Necesitas a Jesús para poder comenzar este proceso. Si tú quieres tomar esta decisión por Jesús, tú puedes levantar tu mano y volverla a bajar y decirme, yo necesito tener un encuentro con Jesús. Y yo podré ver y al final estaremos orando. ¿Alguien aquí necesita tener un encuentro con Jesús? Amén, ya vi una mano. Amén, varón, ya vi tu mano. ¿Alguien más aquí quiere decirle a Jesús, yo necesito tener un encuentro contigo? Amén, ya vi tu mano. ¿Alguien más dice, yo necesito tener un encuentro con Dios? No con la religión, necesito encontrarme con ese dador de vida. ¿Alguien más? Amén. Muy bien, ya vi tu mano, varón. ¿Alguien más? Amado Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias por ser tan bueno, Dios. Nos amas tanto, Señor. Caray, no sé, oh Señor bendito, cuán bueno eres tú, Señor, y cuán malos somos nosotros. Padre, danos de tu gracia y misericordia día tras día, oh Señor, para poder ver tu obrar en nuestras vidas. Ayúdanos siempre a preferir tu voluntad antes que la nuestra. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Tú sabes que muchos de nosotros somos tercos, oh Padre. Trabaja en nuestro ser, Señor. Trabaja en nuestros corazones. Y te pido para con aquellos que ahora han tomado la decisión también, oh Señor, de conocer a la persona de tu Hijo. Te pido para que estés con ellos, para que también los guíes y los lleves, Señor, a poder experimentar toda esta dicha, toda esta gracia que experimentamos nosotros, tus hijos. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.